como... A ver, ¿cómo sería? Sí, la de los sobreturnos, los que se dan en lugar de cada X cantidad de tiempo, los que se meten ahí en el medio, después el médico se vuelve loco porque tiene pacientes esperando 2 horas y tiene los que van cayendo del día. Pero bueno, eso sucede. Le vamos a preguntar al doctor cómo es en su consultorio esto, pero bueno, yo lo imagino, si yo fuese su secretaria, sería de esta manera, porque no le podría decir que no a la gente. Si me llaman, quiero ver al doctor ahora, sí, vení que el doctor te recibe, Yo a todos les diría lo mismo. Así que bueno, menos mal que no trabajo como secretaria en un consultorio médico, porque si no sería un problema para el doctor. Pero como te decía antes, vamos a estar hablando de la vacunación y ya lo tenemos en línea. Le damos la bienvenida al doctor Florencio Morales. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido al reloj. Buenas tardes, ¿para pedir un turno? Sí, puede venir que el doctor lo atiende. Yo decía, doctor, que yo sería una muy mala secretaria porque yo no le podría decir que no a la gente, entonces el consultorio estaría abarrotado de pacientes y el médico enloquecido. Sí. En estas épocas de vacas flacas no estaría mal que el consultorio esté abarrotado. Para beneficio del médico y también de la secretaria o secretario, quien sea. Bueno... ¿Cómo estás, Andrea? ¿Ya me contrataron entonces? Ya está contratado. Listo. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, buenas tardes. Un gusto recibirlo. Sí, mucho. Sí, igualmente estar acá con vos, con Federico, con todos los y las oyentes. Y bueno, voy a tocar un tema que siempre... Los hincho con el tema de las vacunas, gente. Ay, Dios. ¿Qué nos está pasando, doctor? ¿Ya no creemos en nada? ¿Qué pasa? ¿No creemos en la ciencia? Bueno, es como que hay como se formó toda una onda, ¿no? De desconfianza hacia la ciencia. Yo me permitiría, recomendarles o hacerles recordar que gracias a los descubrimientos científicos, gracias al método científico, podemos tener un celular con el que jugamos, nos comunicamos, insultamos en redes, o no sé, o mandamos un beso, bueno, y así también el método científico permitió que haya estudios en estos momentos prácticamente no invasivos para evaluar a una persona, para saber qué le está pasando a una persona que está enferma de algo. Antes los métodos eran muy invasivos. Si yo te cuento los métodos diagnósticos que había a nivel neurológico antes de que existiera la tomografía computada, bueno, no, salís escapando prácticamente, pero... Y yo no llegué a verlo porque yo cuando me recibí ya existía la tomografía computada, o sea que ya habían pasado a la historia. Y esos métodos de diagnóstico, como la neumoencefalografía, se llamaba así, que había que hacer una punción lumbar, inyectar aire, y después con control radioscópico ver cómo ese aire entraba en los ventrículos, que son como unos laguitos que hay dentro del cerebro en la profundidad, y en base a eso determinar en forma indirecta si había alguna lesión que estaba deformando. Esto para diagnosticar un tumor, por ejemplo, ¿no? Sí. Y era un método doloroso, molesto, la gente quedaba con cefaleas durante semanas o meses después de eso. Muy invasivo. Claro, ahora haces una tomografía computada, en 5 o 10 minutos estás afuera, las resonancias duran algo más, pero dan una calidad de imagen mucho mayor, y en estos momentos están en experimentación equipos de resonancia magnética que van a tener una capacidad de imagen 50 veces superior a los que se usan en la actualidad. Wow. Esto para aplicar en lo que es mi especialidad, la neurología, pero va a ser aplicable a todas las especialidades. Así que, bueno, los progresos de la ciencia nos dan una mejor calidad de vida, por ejemplo, hacen que el diagnóstico
de alguien se haga mucho más rápido, más precozmente. Así que no despreciemos la ciencia. Es como que entramos en una suerte de vorágine anticientífica, y la gente que se dedica a la ciencia tiene que estudiar, tiene que capacitarse, tiene que saber, y ojo con las pseudociencias, porque muchas veces las pseudociencias son ejercidas por alguien que ni siquiera cursó biología de la secundaria. Así que ojo. Inclusive no hace mucho vi una publicación del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires advirtiendo sobre una práctica que he visto carteles en la calle anunciando, las terapias de vidas pasadas. Por favor, eso no existe, señores, no existe, es una estafa. Así que, por favor, es un pequeño ejemplo, ¿no?, de todas las cosas que están pululando. Así que no está, digamos, autorizado nadie, porque no se estudia eso en la Facultad de Psicología, no se tiene en cuenta porque no existe así, directamente, así, en forma terminante, ¿no? Y hay cuestiones dentro de la ciencia que hacen que la ciencia no sea democrática, porque hay cuestiones que están totalmente demostradas y que, sirven para seguir avanzando, y aparecerán nuevas pruebas, nuevos conocimientos, nuevas demostraciones que tal vez dejen cosas que actualmente consideramos como muy instaladas, que a lo mejor en unos años las cosas no sean tan así, pero eso es lo que tiene la ciencia, que se va renovando, que va progresando. Sí, y también que se basa en demostraciones, ¿no? En demostraciones, exactamente. El método científico consiste en que si vos tenés una hipótesis de algo, de lo que se te ocurra, que 2 más 2 es 4, vamos a explicarlo sencillito. 2 más 2 es 4, entonces vos agarrás 2 fosforitos y otros 2 fosforitos, los pones juntos, contás y son 4. Bueno, entonces vos escribís, miren, yo hice tal cosa, junté 2 fosforitos junto con otros 2 fosforitos y resultó que tenía 4 fosforitos. Entonces vos lo dejás escrito, y después, a partir de eso, cualquier persona que lea eso va a poder definir que 2 más 2 son 4. Bueno, el método científico es algo parecido. Frente a una determinada hipótesis, hay alguien que demuestra esa hipótesis, anota cómo llegó a demostrar esa hipótesis, y ese es un conocimiento que se transmite a otros. Y esos otros harán con ese conocimiento nuevas cosas. Y así fue progresando. Por algo, gracias al conocimiento científico existen los aviones, existen los autos, qué sé yo, existe la televisión, los aparatos como los celulares, infinidad de cosas que para nosotros son naturales y que 150 años atrás no existía. No existía la energía eléctrica, por ejemplo, no existía el uso de la energía eléctrica, no existía. Así que yo siempre recuerdo a mi abuelo, que nació en 1898 en Lugo, Galicia, y el agua llegaba a la ciudad de Lugo a través del acueducto que habían hecho los romanos. Claro. Cosa que ahora es un sitio histórico, el acueducto de Lugo, pero en esa época todavía el agua entraba a la ciudad de esa forma, y no existía la energía eléctrica, la iluminación de las calles era o un gas o aceite, ¿sabes el aceite de dónde lo extraían? De las ballenas. Por eso una matanza horrorosa de ballenas ya a partir del siglo XVIII. Era la grasa de las ballenas que se consumía, y de esa forma se iluminaban las calles en muchísimos lugares del mundo. Así que, venimos de esa realidad de 150 años, estamos hablando de 150 años en la vida del ser humano, es nada. Es muy poco tiempo, claro. ¿Y qué está pasando, doctor, con las vacunas entonces? ¿Qué pasa? Que la gente se ha vacunado poco contra la gripe, por ejemplo.
Esos son números, hay una nota publicada en el Destape, salió en otros medios además, ¿no? Ujú. Pero que los casos de gripe, bueno, comenzaron a descender en las últimas semanas. Esto fue publicado, sí, ayer. Y porque hubo un pico de infecciones a mediados de mayo, junio, con variantes de influenza que estaban, digamos que están contempladas en la nueva vacuna, pero que también aparecen casos del virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es el que produce principalmente las bronquiolitis en los lactantes, en los chiquitos Sí. recién nacidos o bueno, con pocas semanas de vida. Y bueno, por eso existe una vacuna, ya desde hace tiempo, que se aplica a las embarazadas, Claro. para que ya adquiera la inmunidad y se la transmitan esa inmunidad al bebé. Pero también hay adultos que se pueden contagiar, y de hecho existe ya un plan de vacunación, existe ya una vacunación contra el virus sincicial respiratorio que arrancó este año, sobre todo para mayores de 60 años, especialmente, pero la población, con respecto a la vacuna de antigripal, que es la más común que se está aplicando, solo el 40% se aplicó la vacuna. De toda la población que debería aplicar. de toda la población que Claro. debería vacunarse, estamos hablando. Exacto. Y entonces, ¿quiénes tienen que vacunarse? ¿A quiénes hay que vacunar y quiénes son los grupos, digamos, que son más proclives a tener casos graves de gripe? Bueno, son los bebés, ya desde los 6 meses hasta los 2 años, las personas mayores de 65 años, las personas embarazadas y aquellas que tengan enfermedades como pueden ser enfermedades respiratorias crónicas, como puede ser las bronquitis crónicas, el asma bronquial, o personas con compromiso de la inmunidad, porque, bueno, llevan un tratamiento, qué sé yo, un trasplantado, por ejemplo, tiene que tomar de por vida una medicación que disminuya su capacidad inmunitaria, Claro. para impedir el rechazo o que haya síntomas de rechazo al órgano que fue trasplantado. Entonces, todos esos grupos tienen que aplicarse, y principalmente mayores de 65 años, porque en esos grupos ocurren casos de muerte, cuando no, si se enferman de gripe y no están vacunados. Bueno, es un caso parecido a lo que puede suceder con gente antivacuna que no le hace aplicar vacunas anti-sarampión o anti-COVID a sus hijos, y esos chicos pueden ser vectores que están transmitiendo el virus, aunque no se enfermen. Claro. Aunque no se enfermen, aunque no estén vacunados, pueden transmitir el virus a otros que no se hayan vacunado, y ahí armamos un lío de aquellos. Bueno, así que yo le diría a la gente, mayores de 65 años, corran a los vacunatorios, vacuna contra la gripe, aunque sea eso, ya con eso están cubiertos, y más ahora que con estos fríos, y que esos fríos se van a prolongar hasta por lo menos 1 mes o 2 meses más. Uf, así que no me diga eso, doctor, entonces, que yo ya estoy pensando en la primavera. Claro, pero vamos a tener unos primeros tiempos de primavera que no van a ser tan calurosos aparentemente. Y hay que bueno, cuidarse. esperemos que se equivoquen los que dieron los pronósticos de esto, que no sea tan así, pero principalmente, y para el año próximo también, estar atentos, en marzo, abril, ya vacunarse contra la gripe. Todos los mayores de 65 años, y ya a partir de los 65 años la vacuna contra el neumococo, que es el bacilo o la bacteria que produce neumonías y neumonías graves. Bueno, los mayores de 65 años estamos como más proclives a esas enfermedades y que sean más graves. Bueno, entonces, juntamente, ya a partir de los 65 años, el plan de vacunación,
implica que el mismo día que se aplica la vacuna antigripal, se da la primera dosis de la vacuna antineumococo. Al siguiente año, cuando la persona ya tiene 66, se le da una dosis de refuerzo antigripal y se le da la segunda y última dosis de la vacuna antineumocócica. De esa forma ya va a estar cubierto, claro, son 2, pero la vacuna antigripal todos los años, porque se modifica la vacuna, porque se va modificando el virus va haciendo sus mutaciones, entonces todos los años va cambiando la vacuna, por eso. Así que principalmente eso, y también vacunarse contra el COVID, recordar eso, que el COVID sigue dando vueltas, no de la forma en que nos castigó en su momento, pero sigue produciendo algunos casos, no son muchos, por suerte, con la famosa variante Omicron, y esa es cada 6 meses, ¿no, doctor? Los mayores de 50. Y los menores de 50 una vez al año, hasta que se demuestre que ya no es una enfermedad peligrosa para el ser humano. Puede ser que ocurra eso dentro de un tiempo, unos pocos años. Ojalá así sea, doctor. Bueno, ojalá, dale. Muchísimas gracias. Me meto en un tema que no es de mi especialidad, pero bueno, espero que si hay algún infectólogo escuchando puede comunicarse y bueno, aclararme ideas, pero las cosas son así. La vacunación salva vidas, esto está totalmente demostrado, y hay que tenerle mucho más miedo a las enfermedades que las vacunas previenen que a las vacunas. Ténganle miedo a las enfermedades, no a las vacunas. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, un beso, Andrea, un beso a todas y todos. Abrazo. Cerramos el consultorio. Pasó por el reloj el doctor Florencio Morales, matrícula nacional 63.890.